Muy bien, seguimos aquí en Punto Final. Adriana Tudela está con nosotros, congresista de Avanza País. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, justamente Patricia Chirinos es de su representación política también. Y la ministra acaba de decir que va a continuar con la denuncia constitucional por lo dicho en este foro estadounidense, que fue el 17 de febrero. Y ha dicho que el Perú está gobernado por un terror socialista, en fin, ha dicho además que la izquierda caviar utiliza al Estado como agencia de empleos. Este tipo de cosas, ¿a dónde vamos? ¿Hay tregua o no tregua? Es decir, continuar con una acusación constitucional de parte de una ministra, congresista también, con todo el derecho que esto tiene, en un contexto en el que estamos, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo personalmente considero que es un error. Considerar que es posible llegar a una tregua. No me queda muy claro tampoco en qué consiste esta supuesta tregua, porque ya hemos visto cómo el gobierno no está dando marcha atrás en esta, digamos, contraofensiva que han iniciado con el nombramiento del gabinete Aníbal Torres. No veo que haya ninguna intención por parte de este gobierno de enmendar errores, de realizar cambios en el gabinete. Entonces, yo considero que es una ingenuidad pensar que es posible llegar a una tregua cuando por parte del gobierno no vemos que haya, digamos, un alto al fuego o un cese en los ataques. Pero solamente hablamos del gobierno cuando se trata del Congreso, pero el Congreso tampoco está a la altura, ¿no? En varias circunstancias, es decir, algunas respuestas de parte de la propia directiva, pero por el otro lado, los voceros en algún momento también han hablado de la posibilidad de, por ejemplo, darle la confianza incluso a este gabinete que está cuestionado por los ministros de Salud, el ministro de Transportes y Comunicaciones. Digamos que Avanza País ha dicho que no le va a dar la confianza, Fuerza Popular también ha adelantado lo mismo, que es previsible, y en el caso de Renovación Popular también es previsible. Pero ustedes no deciden la confianza y parece que la confianza va a ser dada. Bueno, yo también considero que es un error darle la confianza a este gabinete, que nuevamente está integrado por personas con muchísimos cuestionamientos. El premier Aníbal Torres ha dado muestras de no tener convicciones democráticas, ha criminalizado a la oposición y la verdad es que eso deja muchísimo que desear y es por ese motivo que nosotros hemos tomado la decisión de no asistir a la ronda de diálogo y si bien, digamos, no hemos acordado oficialmente cómo vamos a votar en cuanto a la confianza a este gabinete, nos inclinamos evidentemente por no hacerlo, por los mismos motivos por los cuales no vamos a asistir al diálogo. Y como tú bien dices, ¿no? El Congreso definitivamente ha cometido errores. Yo considero que el Congreso ha debido cumplir un rol fiscalizador. ¿Qué errores ha cometido el Congreso? Me gustaría saberlo, digamos, a alguien que es parte del Congreso también. Bueno, yo considero que el Congreso ha debido ejercer un rol fiscalizador y un control político tal vez un poco más drástico, ¿no? Hasta el momento solamente se ha censurado a un ministro y considero que eso no debería ser así. Lamentablemente considero que los antecedentes que hemos tenido, sobre todo el antecedente Vizcarra del Solar, han sentado, digamos, un precedente que en la práctica ha casi neutralizado la capacidad fiscalizadora del Congreso. Está este miedo a las negaciones de la confianza, el miedo a ser cerrados por el Ejecutivo, esta narrativa también de las 2 balas de plata, creo yo que nos ha hecho mucho daño. Pero ¿no cree que le hace daño, por ejemplo, al Congreso también cuando los extremos se juntan para aprobar proyectos o respaldar en algunos casos a ministros que pueden estar cuestionados o, por ejemplo, en el caso de Perú Libre y Fuerza Popular, que juntan intereses en proyectos como apuntar a cambiar las normas que regulan la colaboración eficaz y algunas otras? Es decir, yo escuchaba a la congresista Paredes decir que ha tratado de reunir firmas, por ejemplo, para presentar una interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones y no le liga. Y todo el mundo, digamos, cuestiona, pero a la hora de los loros eso no funciona. Entonces, y a eso me refiero con que considero que el Congreso debería ejercer un control político más drástico. Por ejemplo, el caso del ministro Silva es un error no haberlo censurado y de hecho la congresista Paredes, digamos, promovió una moción de censura, la cual firmé yo, digamos, desde el primer momento. Lamentablemente no se lograron recabar las firmas suficientes. Entiendo yo que Fuerza Popular está recolectando firmas para presentar una nueva moción que yo también he firmado, porque más allá de quien presente la moción, considero que el objetivo debería ser censurar al ministro, que está utilizando el ministerio como una agencia de empleos e incluso la viceministra ha renunciado por este motivo. Ahora, usted ha señalado que el presidente del Consejo de Ministros, digamos, ha criminalizado,
llamado al Congreso y efectivamente ha tenido expresiones de esa naturaleza, pero en la última semana lo que se ha visto es que ha bajado los decibeles y que lo que se está tratando de generar, y ha sido respondida por el presidente del Congreso, que los representa a todos ustedes, ¿no? Y que ha señalado, bueno, vamos a bajar todo, vamos a encontrar los puentes comunicantes y finalmente vamos a entendernos mejor. Eso es lo que también ha dicho o ha dado a entender la presidenta del Congreso. Bueno, pero si esas palabras del premier Torres no se traducen en hechos concretos, la verdad es que son palabras... Usted tampoco le cree, porque la ministra de Trabajo dice, no le creo a los congresistas y usted no le cree al presidente del Congreso. Yo no creo que se pueda dar una tregua, porque considero que este gabinete y este gobierno no creen en las reglas del juego democrático, no las respetan, por lo tanto, y en ese sentido considero que no es posible llegar a una tregua en esos términos. Pero ellos y creo que la presidencia del Congreso está cometiendo más bien un error a la hora de creer que se puede lograr un consenso. Y yo creo que hay una disposición de tratar de lograr una agenda en común. Sin embargo, yo no veo que por parte del Ejecutivo esto se vea traducido en hechos concretos. Ya vemos cómo no han retirado ninguna de las denuncias. Hay incluso una denuncia penal por sedición contra la presidenta del Congreso. Yo no veo que haya ninguna intención hasta el momento, ojalá que sí, pero yo no lo veo, de cambiar a los ministros cuestionados. ¿Como un doble discurso? Es un doble discurso. Es un doble discurso. Y que finalmente lo que pretenden es que acotar las capacidades que pueda tener el Congreso, ¿o qué? ¿Cuál es la pretensión? Porque lo que ellos dicen es que ustedes pretenden vacarlo al presidente. Entonces, sí, bueno, digamos, esa es la acusación mutua, ¿no? Bueno, la vacancia evidentemente es un punto de discusión. Desde mi punto de vista, y lo he dicho desde muy temprano, considero que la vacancia es la salida a esta crisis política que estamos enfrentando. Creo que Pedro Castillo no puede permanecer en el poder y que sería insostenible que permanezca en el poder. Y la vacancia no es un tema que se discuta únicamente en el Congreso, la vacancia es un tema que se discute seguramente en las mesas de todas las casas del país, ya sea a favor o en contra. Entonces, es una figura que está contemplada en la Constitución justamente para casos como los que estamos enfrentando. Entonces, pretender... ¿Usted ve alguna salida política que concluya el mandato de Pedro Castillo o no la ve? O sea, para terminar... O sea, para usted, es decir, ¿hay alguna salida política, hay algún tipo de entendimiento que pueda llegarse en términos amplios entre el Ejecutivo y el Legislativo sin pasar por el término de la presidencia de los 5 años del señor Pedro Castillo? Clarito está. Bueno, yo creo que todo es posible, ¿no? Yo creo que es posible que de un momento a otro Pedro Castillo entre en razón y empiece a convocar gabinetes con personas capaces, con personas que no tengan cuestionamientos, que plantee una agenda concreta para el país, cosa que no ha sucedido hasta ahora y la verdad es que no creo que vaya a suceder. Ya vamos 4 gabinetes, todos con cuestionamientos, todos con personas que no están a la altura de los cargos para los cuales están nombrados. Sí, pero le van a dar la verdad confianza. Es que no veo que eso vaya a cambiar en el futuro porque yo estoy basándome en la evidencia, en los hechos, en los actos políticos de este gobierno. No veo que esto vaya a cambiar. ¿Podría cambiar? Sí, si es que cambia, podríamos encontrar una salida política distinta, pero si todo se mantiene como se ha venido manteniendo en estos últimos ya 7 meses, no veo otra salida que no sea la vacancia. Quienes inclinan la balanza son normalmente APP y AP, ¿no? Y Acción Popular, es decir, así es. Aparentemente, por lo que se hacen sumas y restas, es decir, entre Perú Libre, Somos Perú, no sabemos qué va a pasar con APP, con Podemos, que probablemente le den la confianza, el propio Perú Democrático, no sabemos qué va a pasar con Juntos por el Perú, porque está enojado después que ha salido del gabinete. Entonces, finalmente lo que sí va a pasar es que lo más probable es que le den la confianza a este cuarto gabinete. Entonces, digamos, hablar por la congresista Adriana Tudela, que la tiene desde su punto de vista e iría por otro lado, digamos, no representa al Congreso. Lo que representa al Congreso son los votos finales. Bueno, y creo que ese es uno de los motivos por los cuales vamos un poco al punto que mencionaste al principio, ¿no? ¿Por qué el Congreso en este momento tiene tan baja aprobación, ¿no? Y es porque finalmente el Congreso es una institución en la cual el poder está muy diluido. Finalmente el poder está dividido en 130 congresistas que ejercen su poder a través del voto. Y cada uno de estos congresistas tiene ideas y posturas distintas y maneras diferentes de ver las cosas. Pero entonces ese es finalmente Congreso. Esa es la naturaleza de la institución y por eso es muy difícil a veces lograr este tipo de decisiones y eso puede ser muy frustrante para la ciudadanía e incluso para los congresistas.
Me imagino que puede ser muy frustrante para quienes tienen una mirada, pero lo que se ve también son actitudes bien acomodaticias dentro del Congreso, ¿no? En circunstancias determinadas, más allá de nombres y apellidos o de representaciones políticas. Lo que se mira es que hay mucha gente dentro del Congreso que lo que está observando es el interés inmediato. Y eso es parte de la decepción que tiene la ciudadanía en la calle respecto al Congreso también. Yo creería que es justamente por esta dificultad, por la propia naturaleza de la institución, para tomar decisiones. Yo considero que nosotros deberíamos, como Parlamento, ser más drásticos y tal vez más duros a la hora de ejercer el control político. Sin embargo, es difícil conseguir los consensos para eso. Y yo creo que a eso, se debe esta baja aprobación. Es más bien una frustración, creería yo, por la falta de control y de fiscalización del Congreso. ¿Qué sabe usted de las reuniones que hemos dado cuenta, que todavía no tenemos la información completa, del ministro de Transportes y Comunicaciones y los congresistas? Se ha reunido aparentemente con decenas de congresistas. ¿Con usted también? No, yo no me he reunido con el ministro. ¿Pero conoce eso o conocía eso? He conocido las denuncias periodísticas que se han hecho sobre el tema. Considero que es algo que definitivamente se debe investigar. Sería lamentable que digamos, la falta de voluntad política para censurar a este ministro se deba a esas reuniones, pero creo que lo importante hacia adelante es lograr la censura del ministro, y yo creo que vamos a poder lograrlo. Pero ¿cómo hacen en las coordinaciones, en las vocerías, en los momentos que están, digamos, en los corrillos del Parlamento, que es donde definitivamente uno conoce por dónde va la cosa dentro del Congreso? A mí me resulta que a veces yo pregunto sobre el tema del Congreso y me dicen, bueno, pero todos los congresos tienen mala reputación, en fin, la gente no los quiere. Sí, pero en realidad la baja sintonía que hay entre el Congreso y la ciudadanía en el Perú es mucho más alta probablemente que la que hay en otros lugares. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es decir, si se reúnen con un ministro, ¿se sienten obligados, por ejemplo, a no votar por una censura o una interpelación contra este ministro? Hasta ahora, digamos, ha resultado el ministro más protegido, en los extremos incluso, en la derecha y en la izquierda. Bueno, yo no sé si esa sea, digamos, la razón por la cual no se procede con una censura. Yo no creo que una reunión con un ministro sea, digamos, determinante a la hora de tomar una decisión en cuanto al voto de censura. Pero podría ser determinante por obras. Podría serlo. Creo que eso definitivamente merece una investigación y la verdad es que esperaría que eso no fuera así. ¿Qué salida? Vuelvo a insistir en un tema de salidas políticas. O sea, a la ciudadanía, ¿qué le podemos decir como posibilidad de salida en términos políticos amplios para que el Perú tenga alguna posibilidad, alguna viabilidad? Algunos gestos han cambiado dentro del presidente. El presidente está hablando más allá de las entrevistas que haya dado inicialmente. Ha hecho algunos gestos. En todo caso, no sé si esto podría de alguna manera encaminar hacia otro derrotero en términos políticos de parte de este gobierno. Mónica, yo creo que los gestos no son suficientes. Tienen que traducirse en hechos concretos que yo hasta el momento no veo. No hay ninguna intención por parte del gobierno hasta el momento de enmendar errores, de nombrar a gente capaz en los gabinetes, de tener una actitud transparente frente a las investigaciones que se están llevando a cabo, por ejemplo, por las reuniones clandestinas en la casa de Zarratea. La verdad es que por más que el presidente Castillo pueda tener gestos, esas palabras se las lleva el aire si es que eso no se traduce en un hecho concreto, que hasta el momento no ha sucedido. Entonces, hasta que eso no suceda, y yo espero que pueda suceder, pero la verdad es que no veo que haya intención por parte del gobierno de hacer un cambio de rumbo, yo creo que la salida es la vacancia. Es lo que sostiene es que a ustedes, en general, digamos, ya incluso incluye muchas veces a la prensa, que no les gusta que los ministros vengan de la chacra, que tengan, digamos, que no vengan de un lugar geográfico. Apela al tema del racismo, el color de la piel, la extracción y el oficio que pueda tener cada uno de ellos. Esa es la sensación que probablemente pueda tener alguna sintonía con mucha gente que se siente absolutamente postergada en el país, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un análisis errado, ¿no? Y la verdad es que pretender decir que porque alguien viene tal vez de un sector rural, por lo tanto, digamos, no puedes encontrar a alguien con capacidades para ejercer el liderazgo de una cartera en un ministerio, me parece que habla peor de quien, digamos, difunde esa narrativa de quienes cuestionan la capacidad de los ministros. Yo creo que es perfectamente posible conseguir a gente capaz que pueda liderar el destino de este país, sea del origen que sea.
¿Con qué ánimo, en una palabra, van a esperarlo el 8 de marzo al gabinete y al presidente del Consejo de Ministros? Bueno, con mucha expectativa. Yo la verdad es que hasta el momento, como te digo, no veo que haya ninguna intención de este gobierno de conciliar, pero vamos a escucharlos. Gracias a la congresista Gracias a ti, Tuela, por Mónica. estar con nosotros. Vamos a una pausa, amigos.